Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar este panel sobre derechos humanos y gestión. Y les comento cuál fue la idea, porque yo me presento, soy Jorge Seinfeld, soy docente de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en Derecho Político, y en Relaciones Internacionales en Comunicación Social. Y un poco me pasa que tengo una relación muy vinculada a la SAP, producto de que la Casa de Posgrado de la Universidad de La Plata en Capital, con sede en Ayacucho, la SAP también su sede, es decir, le ofrecemos las oficinas nuestras para que la SAP funcione y de esa manera creamos una relación vincular que justamente cuando yo doy clase y dirigiendo una maestría y de posgrado en Buenos Aires, siempre está la SAP gestionando justamente los congresos y me pide o de alguna manera uno se ofrece para poder complementar con alguna visión de gestión en políticas. Y a mí me interesaba mucho tomar el caso de los derechos humanos en políticas de gestión. Primero porque estuve a cargo de la gestión tiempo pasado, en la gestión anterior, y porque uno va generando políticas muy interesantes, muy atractivas para poder de alguna manera difundir las actividades que uno hace. Y así me fuimos conectando con Matías Garrido, licenciado Matías Garrido, que a su vez estuvo también en la Secretaría de Derechos Humanos, con Conrado Storani, que tiene un trabajo muy interesante en la Universidad Nacional de Córdoba, a través de su instituto y de los observatorios de derechos humanos, de qué manera ellos forman y capacitan en estos temas en los centros de detención, en las unidades penitenciarias. Y también porque tenemos alumnos en posgrado, el caso de Edgardo Clavinich, un alumno de nuestra maestría en inteligencia que nos articuló y nos vinculó con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Y de esta manera hoy tenemos también cuál es el rol que desarrolla la Defensoría del Pueblo en Santa Fe para conocer de alguna manera las actividades en gestión de la manera en que se aplican los derechos humanos o las políticas que tienen en materia de derechos humanos en estos temas. Por eso es que uno trabajó esta temática y de alguna manera quería yo poder ponerlos en tema. Y vamos a comenzar con esta situación virtual, que es la primera vez que uno puede colaborar y exponer en forma virtual con Matías Garrido, a ver si sale todo bien y nos puede hoy ofrecer su visión. Matías Garrido es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, hizo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó mucho tiempo en España. Trabajó en Amnistía Internacional y también realizó investigaciones especiales en materia de metodologías cualitativas en derechos humanos, que luego, cuando retorna al país, trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos como Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y actualmente sigue desarrollando sus investigaciones en materia de derechos humanos en Uruguay, pero para toda la región, para todo el continente, como es invitado a capacitar y a formar distintos países a través de estas plataformas, a través de la virtualidad. Entonces lo tenemos hoy muy presente, con mucho trabajo. Y bueno, Matías, vas a comenzar desarrollando la primera exposición de este panel. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se los escucha bien? ¿A mí se me escucha? Bueno, muchas gracias Jorge ahí por la presentación, por esta introducción. Como bien decía Jorge, bueno, fueron muchos años o son muchos años en los que vengo trabajando en materia de derechos humanos, desde el ámbito de la sociedad civil, en Amnistía Internacional, también en otras organizaciones también de base, trabajando con migrantes, siempre muy vinculado al trabajo con víctimas y con familiares de víctimas,
decía Jorge en Amnistía Internacional España, pero también después tuve un paso por acá, por Uruguay, donde me encuentro en estos momentos, donde vivo actualmente, pero en otra etapa de mi vida trabajé en la sección española, en la sección uruguaya de Amnistía Internacional, a cargo del área de movilización y activismo, de campañas y activismo. Después, más tarde, fui director nacional de políticas contra la violencia institucional en la gestión anterior, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entonces, ahí me tocó estar como del otro lado del mostrador, ¿no? Siempre me consideré y me defino como un activista en materia de derechos humanos, y yo fui con toda esa impronta, con toda esa dinámica a ocupar un puesto a nivel estatal, y a la aplicación, digamos, de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y después el espejo de la realidad también te devuelve una realidad muchas veces muy compleja, ¿no es cierto?, para desarrollar una agenda. Muchas veces uno se plantea toda una programación, con una metodología y con una agenda muy definida, y luego nos encontramos con que el día a día hace explotar por los aires todo intento de programación. Pero bueno, es un aprendizaje y también forma parte también de la dinámica de esta compleja situación de los derechos humanos en las que nos encontramos hace ya algún tiempo. Pero bueno, nuevamente pido disculpas por no poder estar presente en Rosario, me hubiera encantado, pero por motivos también laborales. Yo actualmente estoy trabajando como consultor para la Organización Mundial de la Salud. Me encuentro ahora en Uruguay, que es el país donde vivo, y bueno, ahora me toca estar en Montevideo, y por ese motivo también de logística no los puedo estar acompañando, y me estoy perdiendo todas las intervenciones formales del Congreso y los espacios informales también tan importantes de este lugar donde tantas cosas se están hablando sobre ciencias políticas, se están reflexionando sobre los derechos humanos, sobre las políticas públicas con enfoque en derechos humanos, y sobre también la violencia institucional, que es el tema que quiero abordar. En primer lugar, decirles que la violencia institucional, para adentrarnos en la temática, es un tipo de violencia que está en la región, pero fundamentalmente en nuestra región. Sobre todo se vio muy recrudecida o se vio agravada, digamos, en el contexto de la pandemia. Después me voy a referir a ello con más detalle, pero me refiero a cuando hablamos de violencia institucional, a ese uso de la fuerza como respuesta por parte del Estado, que es desproporcionada, que es abusiva y que vulnera los derechos de las personas, ¿no? Y es esencialmente grave porque es ejercida por funcionarios, ¿no?, encargados de hacer cumplir la ley. Obviamente estamos hablando de que también esta violencia afecta especialmente a grupos vulnerables, a grupos más marginales. Son ellos principalmente los más afectados, aunque no exclusivamente, por este tipo de violencia ejercida por no únicamente funcionarios de la policía. Estoy hablando de todas las fuerzas, pueden ser provinciales, pueden ser federales. También se incluye dentro de la definición que ahora vamos a abordar efectores de salud y también operadores judiciales. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de violencia institucional, estamos hablando de que concurren, si se quiere, tres componentes o tres factores, que son un tipo de violencia, que puede ser física o psicológica o de cualquier otro tipo, con la participación de algún funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y por último, en un contexto de restricción de autonomía o de libertad. Esta primera definición yo quería darles algunas pautas, después podemos profundizar, pero lógicamente los tiempos son limitados. Nos van a enmarcar un poco en lo que no es el legítimo uso de la fuerza, ¿no? Cuando hablamos de violencia institucional estamos hablando de que no hay un uso de la fuerza que es legítimo, porque existe un uso legítimo de la fuerza que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, en particular hay dos directrices o normativas
fundamentales, que son los principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y también el Código de Conducta de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, van a enmarcar de alguna manera el uso legítimo de la fuerza, que está permitido, pero que debe ser excepcional y usado en todo caso como último recurso, y por supuesto que tiene que ser respetuoso con las obligaciones contraídas por los estados en materia de derechos humanos, ¿no? En términos internacionales y, bueno, por supuesto con la legislación nacional vigente, pero en especial con la obligatoriedad de respetar y de proteger el derecho a la vida, la integridad física, la dignidad y la seguridad de las personas. Un poquito más en materia, digamos, de legislación en relación a la violencia institucional, decirles que los principios básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, hablan de 4 requisitos que tienen que existir para que pueda considerarse legítimo el uso de la fuerza. Ellos son el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad y la rendición de cuentas. El principio de legalidad tiene que ver con que el uso de la fuerza esté basado en un fin legítimo, ¿no? Y sobre todo plasmado en una normativa. Tiene que ver con que la facultad policial pueda hacer uso de la fuerza, pero tiene que estar suficientemente fundamentada, ¿no? Y tiene que estar al servicio de un objetivo legítimo. En segundo lugar, decía que eran 4 principios básicos. Después de legalidad está el principio de necesidad, es decir, es necesario que recurramos al uso de la fuerza o se puede, digamos, resolver la situación sin apelar a ella. Por supuesto que la fuerza de seguridad, en el desempeño de sus funciones, deben utilizar la medida de fuerza, digamos, en medios no violentos, la menor medida posible, y tienen que recurrir, en la medida también de lo posible, a otro tipo de alternativas, a otro tipo, digamos, de conseguir ese objetivo de otra forma. El principio de proporcionalidad, en tercer lugar, tiene que ver con cuántas fuerzas necesarias para lograr los objetivos propuestos. Cuando el uso de la fuerza, en definitiva, sea inevitable, la fuerza de seguridad tienen que actuar con moderación, con proporción a la gravedad del delito y del objetivo que se pretende alcanzar, y decirles que tiene que ver un poco con esta idea del principio de que el fin no justifica todos los medios, ¿no? Y la idea de que este principio de proporcionalidad significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo están autorizados a poner en peligro una vida en el caso de que sea necesario salvar o proteger otra vida, ¿no? Por último, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, este es otro principio sumamente importante, nos habla un poco de esta idea de que si no hay sanción, reincidir es gratis, por lo tanto, es muy importante pensar también si existe un marco normativo y de procedimientos que garanticen efectivamente que las actividades de las fuerzas de seguridad van a estar siendo monitoreadas, van a estar siendo revisadas, y en el caso de que se compruebe un abuso, de que se produzca un hecho de violencia institucional, esos delitos van a ser sancionados. Es indispensable en lo que tiene que ver con la actuación de la fuerza. Dicho esto, también contarles que, ahora me voy a adentrar un poquito en una segunda parte a lo que fue, digamos, la gestión como tal, y a responder también las preguntas que puedan tener, o los comentarios que puedan tener sobre esta temática, pero decirles que hay un Día Nacional contra la lucha, de lucha contra la violencia institucional, que es el día 8 de mayo, está, digamos, enmarcado dentro de una ley, que es la 26.811, esa ley insta a que en ese día, el 8 de mayo de todos los años, se puedan recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, que se puedan promover todo tipo de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas con los derechos humanos, y también impulsa, en su artículo 2, que en los respectivos calendarios, digamos, escolares
en las escuelas, en los ámbitos, digamos, amplios, no únicamente se cierra a niveles primarios y secundarios, se puedan trabajar en esos calendarios, en esos días, en esas semanas, en torno al 8 de mayo, en jornadas alusivas a este Día Nacional contra la Violencia Institucional. Por último, ¿por qué se eligió este 8 de mayo como Día de Lucha contra la Violencia Institucional? Bueno, tiene que ver con que el 8 de mayo de 1987 se produce lo que se denomina la masacre de Budge, ingeniero Budge. Tuvo que ver con un hecho en el que unos jóvenes que estaban tomando una cerveza en una esquina de esta localidad de Lomas de Zamora fueron acribillados por oficiales de la policía bonaerense. Por supuesto, el hecho trató de marcarse como si fuese un enfrentamiento. Los vecinos y los allegados que conocían a las víctimas, por supuesto, no tomaron como cierta esta versión. Por el contrario, digamos, se produjo una verdadera barriada, una movilización muy importante por la localidad, que después, más tarde, llegó a la Plaza de Mayo. Digo, fue la primera vez que se denominó, o que se empieza a utilizar popularmente el término de gatillo fácil, ¿no? Y que hace alusión, quizás lo más en realidad, digamos, el término ya se venía trabajando. Rodolfo Walsh en algún momento habla de lo que se denomina gatillo alegre, en un trabajo que él realiza, que habla de la secta del gatillo alegre, refiriéndose a la policía bonaerense, o sea, en situaciones pre-terrorismo de Estado. Esta situación, digamos, de la masacre de Budge tampoco fue la primera en democracia, pero bueno, tenía este componente, como les decía, de movilización social, de visibilizar, digamos, esta situación, de que no quede impune, de que los familiares, un tema súper importante, lo que tiene que ver con violencia institucional, se mantuvieron muy firmes y apelaron también a los medios de comunicación, que ayudaron muchísimo a que se esclarezca, digamos, este crimen, y finalmente los responsables tuvieron que rendir cuentas ante la justicia después de muchos años, algunos se profugaron y demás, pero pudieron ser sentenciados a penas de prisión. Les comentaba entonces que durante esos 4 años que me tocó ser director nacional de políticas contra la violencia institucional, se trabajó muy fuerte. No voy a hacer un reconto de todo lo que hicimos y lo bien que hicimos en materia de violencia institucional y de tratar de erradicar esta situación, pero sí que creo que es muy importante algunas líneas de trabajo para lograr su erradicación, y que tienen que ver, por supuesto, con la capacitación permanente de las fuerzas de seguridad, una capacitación profesional, una capacitación constante, no exclusiva por parte de la misma fuerza, los mismos ministerios de seguridad, sino que me parece muy importante que otros expertos de la ciencia política, de la sociología, de los derechos humanos puedan compartir en esa ida y vuelta, en ese feedback, experiencias novedosas, positivas, de cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos humanos, para prevenir todo este tipo de prácticas abusivas. Y bueno, me parece que es un requisito ahí básico, ¿no?, para avanzar en la erradicación. También el tema del monitoreo del accionar policial, ¿no es cierto? Hay muchas posibilidades de monitorear su accionar, por supuesto, en el marco de movilizaciones, en el marco de procedimientos. En el día, digamos, en la actualidad, contamos con cantidad, digamos, de instrumentos tecnológicos que nos pueden facilitar también esa tarea, y de ver cómo se llevaron a cabo las intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad. Me parece que es un elemento muy útil y muy necesario, y que podemos apelar para determinar si se produjeron o no hechos de violencia institucional. También me parece muy importante, para acabar con la violencia institucional, que en el caso de que se produzcan hechos de esta naturaleza, se puedan, digamos, llevar a los responsables ante la justicia, que estos casos no queden impunes, porque si tenemos datos muy, muy malos en ese sentido. Digamos, los casos que se han llevado, digamos, a juicio no terminan por lo general con condenas
firmes, los juicios se dilatan en el tiempo, por lo general se pierden pruebas, hay malas investigaciones, hay poca profesionalismo también en la recopilación, digamos, de pruebas para estos casos. Lo hemos visto en muchísimas situaciones y me parece que hay que trabajar muchísimo en ese sentido para lograr una sanción para justamente que sirva como ejemplificadora para que otros miembros de fuerzas de seguridad no caigan, digamos, en estas mismas prácticas tan frecuentes, tan extendidas en el tiempo y extendidas en el territorio. Quiero decir que, digamos, la violencia institucional tampoco entiende de fronteras. Se hablaba inicialmente, digamos, de que hemos visto, sobre todo en el marco de la pandemia, cómo se habían agravado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, situaciones de apremio de todo tipo en comisarías o en la vía pública. En todos los países de la región, no estoy hablando de ningún lugar en particular, pero me parece que es muy importante que, apelando a esas situaciones y más en contextos que se han denominado como de emergencia, una vez que se terminen esas situaciones de limitación de ciertos derechos, de suspensión de ciertos derechos, podamos volver a una normalidad en la que estas prácticas queden atrás. Eso, digamos, solamente va a tener resultados positivos en nuestra comunidad, vamos a sentirnos más seguros, las fuerzas van a, con esta dinámica también de que se le pide a las fuerzas mayor profesionalidad, bueno, también se le pide mayor apego a el derecho internacional de los derechos humanos, o los estándares internacionales de derechos humanos en materia de uso de la fuerza. Me parece que es muy importante que esa información, que esa formación esté dentro de los programas también de formación de las propias fuerzas. Por otro lado, me parece que también excede a los miembros de la Fuerza de Seguridad. Hay que hacer un trabajo muy importante con el Poder Judicial, también acercando los fundamentos y los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza. La justicia también tiene responsabilidad, como les contaba antes, en los casos de impunidad. Me parece que es muy importante también el testimonio de los familiares de víctimas de violencia institucional. Ellos han llevado adelante un trabajo importantísimo también de acompañamiento en juicios, en movilizaciones, en otros casos que han permitido muchas veces llegar a la verdad y que los responsables de estos delitos cumplan las sanciones impuestas por la justicia. Bueno, creo que conté varias cosas, pero quería darles un pantallazo de lo que yo entiendo por violencia institucional, de lo que hemos trabajado también en el marco de la Dirección Nacional, con mucho énfasis, como les decía, no solamente con fuerzas policiales o fuerzas federales, sino también en el marco de los contextos de encierro. Se trabajó muchísimo con personal penitenciario, que es otro de los espacios, otro de los territorios donde tenemos graves problemas de violencia institucional. Prácticamente las estadísticas hablan de que la mitad de los hechos de violencia institucional se producen no por fuerzas policiales, sino también por agentes penitenciarios o en contextos de penitenciarías. Ahí hay unos muy buenos reportes y estadísticas vinculados a las características de los hechos de violencia institucional que se producen sobre todo en cárceles, que están llevados adelante por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Instituto Gino Germani y la Comisión Provincial de la Memoria, que llevan un registro desde hace años sobre hechos de violencia institucional producidos en contexto de encierro. Y después, bueno, hay muchísima literatura cada vez más producida también por parte de universidades con respecto a este tema. Películas y, por ejemplo, el Ratio Horror Show, que se las recomiendo, está en YouTube, la pueden ver en cualquier momento, muy interesante sobre también cómo opera todo el sistema mediático, policial y judicial para que un caso quede impune. Después, bueno, nada, me pongo a disposición de las
las preguntas y de las consideraciones que tengan. Y bueno, me encanta poder haber compartido con ustedes algunas impresiones sobre este tema. Bueno, como dijo Jorge, estamos en este congreso un poco también, estoy escuchando mucho esto de la democracia, de las instituciones, y a veces uno o escucha que se denosta mucho a los funcionarios públicos, ¿no? Es como que las instituciones no funcionan. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos? Hace 21 años que trabajo en el Ministerio de Defensa, con diferentes cargos de gestión, y la verdad que hice mucho y me encanta haber hecho tanto. En diferentes aspectos, en diferentes lugares, y también desde la academia. Entonces, también es una forma de poder dialogar con ustedes y con mis colegas sobre que también la función pública no solo es súper importante, y hablando desde la parte de la ciencia política, ¿no? Recuperar este estado burocrático weberiano, que el engranaje de las instituciones son las personas. Y somos nosotros quienes, de alguna u otra manera, tenemos que, como dijo Jorge, sabemos que no es fácil, sabemos que a veces ganamos poco, sabemos que por ahí hasta no hay hojas de impresora, pero seguimos adelante. Y seguimos y hacemos más de lo que podemos a veces, y rompemos esos obstáculos. Así que tuve el placer de trabajar con Jorge 3 años, casi 4 en el Ministerio de Defensa. Yo hace mucho que vengo del Ministerio de Defensa, pero cuando vino Jorge me dijo, Luciana, venite a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Yo fui directora nacional de Misiones de Paz, todo lo que es cooperación para la paz, y venía desde el ámbito internacional dentro del Ministerio de Defensa. Y estar en una dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Ministerio de Defensa no es un tema menor, porque justamente una de las cosas que, como decía Matías, la capacitación, la gestión constante, permanente sobre estos temas es fundamental para, como dijo Matías, para las fuerzas de seguridad y para las Fuerzas Armadas. Sobre todo para las Fuerzas Armadas en contextos de paz. Porque son en contextos de guerra, cuando ellos tienen que actuar, tener en claro cuáles son los límites, los medios y métodos de guerra que se aplica en el derecho internacional humanitario. Entonces, nosotros, con Jorge obviamente y con la conducción de Jorge, y sin borrar, porque esto también es importante, sin borrar con el codo lo que hicieron los anteriores. Porque el Estado también es una construcción colectiva. Y si el gobierno anterior o la gestión anterior o las personas que estuvieron en el cargo anterior hubieran hecho un montón de cosas y nosotros llegábamos y hacíamos todo lo contrario, es como siempre volver a empezar. No sé, a veces pasa, algunos funcionarios públicos o algunos académicos lo pueden notar. Por suerte nosotros no tuvimos esa visión. Primero porque habían un montón de cosas que se hicieron bien sobre gestión de derechos humanos en el Ministerio de Defensa. Desde el 2006 se había hecho un montón de cosas muy profesionalmente, muy bien, y nosotros fuimos y vinimos y nos pusimos el empeño a profundizar todo eso que muy bien se había hecho, ¿sí? Felicitando a los anteriores y también profundizando todo aquello que veíamos como oportunidad de crecimiento y de profundización sobre algunos aspectos que todavía quedaban pendientes. Y una de las cosas que nos pusimos el foco muy fuertemente, porque las cuestiones de derechos humanos se habían ocupado muy bien, y lo íbamos a continuar, pero sí pusimos el foco en la aplicación nacional del derecho internacional humanitario, que como ustedes saben está complementarizado por los derechos humanos, ¿no? No podemos entender desde el Ministerio de Defensa, por supuesto estoy hablando, que el Ministerio de Defensa no tenga una gestión muy proactiva en la aplicación nacional de los acuerdos internacionales de derecho internacional humanitario y obviamente esto en complementariedad a los derechos humanos. Y básicamente el programa que nosotros llevamos a cabo fue en 3 ejes básicos que seguramente los compartimos entre todos porque es la gestión, la capacitación y la difusión. Son 3 ejes claros que cualquier política pública tiene que tener, ¿no? Gestión, capacitación y difusión. Y empezando por la gestión,
Nosotros, por suerte, dentro del Ministerio de Defensa, llevamos la comisión ejecutiva. Mirá la hora porque sabés que yo puedo hablar hasta mañana. Nosotros llevamos la comisión, que es la CADI, que es la comisión de aplicación del DIH, conjuntamente con Cancillería, con el Ministerio del Interior, ahora Ministerio de Seguridad, obviamente, porque cambiaron las funciones, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entonces, conjuntamente entre estas 4 instituciones, y desde la CADI y desde esta Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Aplicación, nosotros avanzamos en todas las promesas internacionales que la Argentina había expuesto en el Comité Internacional de la Cruz Roja, obviamente. ¿En qué sentido? Porque hay muchas cosas que no se conocen, no tiene mucha difusión y nosotros tratamos de hacerlo público. Una de las promesas fue todo lo que tiene que ver con la protección e identificación de bienes culturales durante conflictos armados. Esto es la Convención de La Haya de 1954 y lamentablemente dentro de los conflictos armados nosotros podemos ver, por ejemplo, Palmira en Siria con todo lo que fue la destrucción de sus bienes culturales, en Mali, en Georgia, en diferentes conflictos actuales, como grupos armados están utilizando los bienes culturales como blancos estratégicos, ¿sí?, para generar más terror. Y todo lo que implica en la destrucción de esos bienes, como destrucción de la identidad de las naciones, como un derecho humano a la cultura también, y un derecho humano a la identidad cultural. Por eso mismo, desde el Ministerio de Defensa y desde la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, avanzamos en la identificación y señalización de diferentes monumentos históricos nacionales a nivel de Argentina. Es más, hace 4 años, con Jorge, estuvimos acá en Santa Fe señalizando diferentes conventos y lugares históricos de Santa Fe. Justo recién el Facebook me lo hacía acordar. Hace justo 4 años, el 11 de noviembre de hace 4 años, 2018. Y así, por suerte, tuvimos la posibilidad de generar una alianza con el Ministerio de Cultura, con la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares Históricos, con el Ministerio de Educación y obviamente con Cancillería, para poder, a través de la localización y actos de señalización, localizar y señalizar 50 escudos azules de la UNESCO en diferentes provincias de la Argentina. Eso no solo se reportó a la UNESCO, porque es una obligación de los países hacerlo, sino que también no solo fue un reporte, sino que fue un reconocimiento enorme para la Argentina, porque somos el país que más escudos azules tiene puesto, instalados, que nosotros desde la gestión también pudimos publicar 2 libros, un libro de difusión, por eso les contaba esta mano de gestión, capacitación y difusión, un libro de difusión, donde, por ejemplo, se muestran todas las fotos de los 50 lugares. Un lugar muy interesante fue la señalización de la ex ESMA, que también lo hicimos el 19 de mayo del 2018. No, 2016. 2016 fue el primero, sí, tenés razón, 2016. Un momento histórico importante, señalizar con el escudo azul y con Fuerzas Armadas, un lugar tan simbólico conjuntamente entre el ministro de Defensa, que en ese momento era Martínez, estaba Jorge, por supuesto, presente, el canciller, ministro de Cultura de la Nación y las organizaciones de derechos humanos. Y el secretario de Derechos Humanos, que también estaba ahí, con la presencia de militares, de civiles, de organizaciones de derechos humanos. Te imaginan que fue un acto muy interesante y muy movilizante también en todos los aspectos. Así que, haciéndolo un poco para no estar solo hablando de eso, pero de alguna manera pudimos hacer esos 2 libros, uno de difusión y otro que fue un manual militar para las Fuerzas Armadas, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, ¿sí?, donde nosotros hicimos el manual, lo imprimimos y también la UNESCO después imprimió otros manuales, saliendo de los nuestros, para toda Latinoamérica. O sea que la capacitación para las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que en definitiva tienen que saber que en momentos de guerra no van a poder utilizar
no van a poder, obviamente, atacar, que ya lo saben, pero ni siquiera utilizarlos como lugar de aprovisionamiento, prisión, etcétera, etcétera. Otro de los enfoques que tuvimos, aparte por las promesas internacionales, fue todo lo que implicó escuelas seguras. Ustedes, como saben, la guerra tiene reglas y una de las reglas es no dañar bienes civiles durante conflictos armados. Eso es simple, fácil de decir, difícil de lograr, más que nada en los conflictos actuales, tanto internacionales como nacionales o intergubernamentales. Lamentablemente el derecho internacional humanitario deja un gris en este sentido, porque lo que nos indica a través de las diferentes normas de los convenios internacionales es que las escuelas no pueden ser atacadas o no pueden ser utilizadas por las Fuerzas Armadas, salvo que estén abandonadas o vacías. ¿Y qué creen ustedes? En los 35 conflictos actuales, lo primero que hacen los padres es dejar que los chicos no vayan a la escuela. O sea, justamente, no van a la escuela y lo primero que hacen los ejércitos o los grupos armados es acantonarse o operar dentro de las escuelas o universidades, porque tienen estos espacios que para ellos es facilitador, de alguna manera, para generar los headquarters, para todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de los pertrechos, etc. En conjunto entre la Argentina y Noruega, a través de una declaración, la Argentina y Noruega en el 2015 expresan una declaración sobre escuelas seguras. Y lo que hacen es un llamamiento a nivel internacional para que los países firmen esta declaración, que no es una declaración vinculante, pero sí es una declaración para implementar dentro de sus Fuerzas Armadas la no utilización de escuelas, por eso se llama Declaración de Escuelas Seguras, la no utilización de las escuelas, ni el ataque, ni el bombardeo de escuelas, por supuesto, durante conflictos armados. Y esto incluye también misiones de paz, conflictos armados. Entonces, de alguna manera, la Argentina y Noruega dieron ese primer paso, seguidos por 135 países que, a través de un advocacy que hizo la Argentina y Noruega desde el 2015 en adelante, y nosotros comandando ese advocacy con Noruega, pudimos llegar a tener la firma de más de 135 países, muy importante a la hora de establecer nuevas reglas y nuevas normas, reglas de empeñamiento, como decía recién Matías, ellos lo llaman reglas de RUF, las reglas de funcionamiento, nosotros en el Ministerio de Defensa les llamamos reglas de empeñamiento, para ese sentido. Avanzando un poco en temas de derecho internacional humanitario y derechos humanos, también dentro de nuestra gestión tuvimos un problema grave que fue 4 instancias de pedidos en términos de género y términos de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como ustedes saben, no sé si saben, hace 60 años, más de 60 años que la Argentina participa en misiones de paz con cascos azules alrededor del mundo. Por suerte hemos tenido una excepcional participación, muy profesional, pero lamentablemente siempre hay algún problema, y estos fueron problemas de conducta grave, que fue abuso y explotación sexual de miembros de la Argentina hacia personal civil de otros países, ¿sí? Esto se llevó de alguna manera a una investigación internacional de las Naciones Unidas, y la Argentina hizo su aporte, digamos, tibio dentro del Ministerio de Defensa, y no se llegaba a ninguna conclusión ni ninguna sanción específica a los perpetuadores o presuntos perpetuadores, porque quedó como no sabido, ¿sí? El tema es que de estos 4, hubieron 4 presunción de paternidad, que teníamos que nosotros, de alguna manera, alguien en Argentina, de alguna manera, hacer algo. Y Cancillería nos conoció a Jorge y a mí y dijo, ustedes tienen que salvarnos y bueno, y lo declararon a Jorge como el punto focal de Naciones Unidas para abuso y explotación sexual.
donde nosotros ahí pudimos avanzar sobre una estrategia de poder asistir a las víctimas y poder cerrar estos casos que tenían connotaciones internacionales, ¿no? De derechos humanos. Con la misión de Haití, sí, bueno, fueron 4 casos de Haití. Por suerte, tenemos la suerte de que los que vinieron después de nosotros reconocieron todo este esfuerzo y siguieron, y todo lo que hicimos nosotros se siguió, y hoy por hoy se logró a través de también los defensores del pueblo y a través de un montón de otros organismos que estaban y que estuvieron, se pudo hacer voluntariamente las muestras de ADN de aquellos padres o presuntos padres que decían que no eran los padres. Hay una nena en Haití que ya va por cumplir 17 años, o sea que imagínense el tiempo que está esperando para el reconocimiento de su identidad y su paternidad, ¿no? Así que por eso les digo que es una complementariedad entre el derecho internacional humanitario, las cuestiones internacionales y las cuestiones de derechos humanos. Y así hicimos un montón de otras cosas. Identificamos, como los escudos azules, identificamos también, por otro convenio, se llaman escudos naranjas, a las represas y los diques más importantes de la Argentina, porque justamente tienen que estar protegidos, porque son bienes críticos, ¿sí? Que al destruirse pueden generar cuestiones peligrosas que pueden dañar a población civil. Y, para terminar, desarrollamos e implementamos 3 diplomaturas de asistencia humanitaria diferentes. La diplomatura de asistencia humanitaria en conflictos armados y misiones de paz, diplomatura de asistencia humanitaria en situaciones de emergencias y catástrofes, y la diplomatura de asistencia humanitaria en situaciones de desplazamiento forzado de población. Estas 3 diplomaturas contaron con un montón de alumnos y alumnas que nos fueron siguiendo en estas 3 diplomaturas. Entonces cada vez había más gente y se hizo un grupo increíble de especialistas civiles, militares, policías, bomberos, especialistas en sociología, psicólogos. Y cuando terminaron el curso, cuando terminaron las 3 diplomaturas, querían más, pedían más. Entonces lo que hicimos con Jorge fue pasarlo por la CONEAU y crear la especialización en liderazgo de asistencia humanitaria. Aunque no lo crean, cuando terminamos esto, a los 3 meses llegó la pandemia. No. Y por suerte, muchos de nuestros alumnos y alumnas tenían cargos de gestión. Y muchos de ellos eran secretarios de salud, secretarios de logística, e implementaron absolutamente todo lo que habíamos hecho, pero todo. Y nos llamaban y nos decían, me decían, Lu, no puedo creer que cuando estábamos estudiando esto, yo dije, bueno, lo vamos a utilizar cuando haya un tsunami o cuando haya algo. Y lo estamos utilizando después de 2 meses de habernos recibido, no lo podemos creer. Y así fue como seguimos ampliando esta red de expertos en asistencia humanitaria que creemos que es muy necesario también llevarlo a otras universidades, porque es muy necesario que entendamos que el cambio climático, el desplazamiento forzado de población, todo lo que tiene que ver con los abusos de derechos humanos, tienen que tener de alguna manera organismos y personas que estén adecuadamente formados para dar respuesta eficiente, eficaz y oportuna a estas problemáticas. Así que tengo como muchísimas cosas más, pero con esto les dejo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a la universidad por esta oportunidad de pensar estos tiempos que se vienen, que son tiempos realmente muy, muy complejos. En el día de ayer, en una jornada sobre los roles de las defensorías del pueblo, discutíamos si estos procesos pandémicos aceleraban procesos o eran disruptivos de los procesos. Y también cuáles son las nuevas agendas que necesariamente se van a instalar en el futuro, y cuáles son las herramientas para quienes en este caso, de estas instituciones de control y de la democracia, creemos en la centralidad del Estado, creemos que el Estado tiene que construir bienes públicos
y que es una actividad absolutamente trascendente. Por eso yo quiero, en primera medida, festejar esta mención que hizo quien me antecedió en el uso de la palabra del no fundacionalismo, porque creo que la política de los derechos humanos comete un gran error de creer que la historia comienza en el mismo momento en el que igual uno está en la función pública. Esto claramente no es así, porque además no nos pertenece, no nos pertenece a quienes estamos transitoriamente ocupando un lugar en la función pública. Muy por lo contrario, creer en la calidad institucional y creer en las instituciones que defienden derechos humanos es entender de que las mismas y la memoria colectiva y cuestiones que hoy, gracias a Dios, están resueltas, estos nuevos acuerdos de la democracia están más allá de quienes, como decía recién, transitoriamente ocupamos lugares en la función pública. Lo que no significa de ninguna manera no poner en agenda los desafíos que tenemos de la democracia. Una democracia que, habida cuenta de, por lo menos de la actuación en esta última etapa, ha tenido una dificultad, no por el sistema, no es una cuestión de la política, sino de los actores políticos, y esto no quiero hacer ninguna valoración particular, no ha podido dar respuestas a agendas complejas que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad y con la violencia. Sin lugar a duda creo que es una deuda del sistema, esto de buscar grandes acuerdos que promuevan un desarrollo inclusivo. Porque decíamos, creo que el Estado tiene que garantizar bienes públicos y también en tiempos de una agenda que es la agenda post-pandemia, sin lugar a duda, temas como la educación, con todas las características que se van a imponer producto de lo que ocurrió, las cuestiones relacionadas con la política también vista del urbanismo, la política de las ciudades también ha cambiado y va a cambiar con el impacto de esta pandemia, las incumbencias del Estado. De alguna forma Matías lo sugirió esto, hasta dónde, cómo y cuándo las redes de protección civil. La Defensoría del Pueblo en particular, digo, más allá de quienes creemos como Sabino y yo, quienes tenemos hoy la responsabilidad de conducir la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, que en cualquier escenario, inclusive un escenario crítico en términos de defensa de derechos humanos, siempre se necesita más Estado, un Estado de mejor calidad. Y esto tiene que ser una definición, un gran acuerdo de quienes creemos que estas instituciones y la Defensoría del Pueblo son instituciones de la democracia y solamente a partir de este lugar podemos resolver sus propias contradicciones. Desde ahí decirles que la Defensoría del Pueblo aplica una ley, que es la ley 10396, que lo decían ayer algunos doctrinarios, ubica a la Defensoría del Pueblo en un lugar muy particular. El exponente ayer decía, la Defensoría del Pueblo tiene una mirada sesgada. Y al principio uno dice, bueno, la palabra sesgada no parece no parece ser políticamente correcta. Pero le explicaba que en muchos casos los intereses del Estado, y ahí es donde aparecen algunos temas que planteó Matías con la violencia institucional, los intereses del Estado no siempre son los intereses del ciudadano común. No siempre son los intereses del ciudadano común. Quienes compartimos una visión del Estado como un ordenador de la vida de la gente, por supuesto que creemos que necesitamos más Estado y que va por ahí. Pero hay muchas situaciones que esto no ocurre. Puede haber una situación que tenga que ver con una ocupación de tierras
y quizás puede haber una mirada ciudadana, pero hay otra que tiene que ver con la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están viviendo y que necesitan que le garanticen el derecho al hábitat. Entonces, o puede haber argumentaciones que justifiquen un aumento tarifario por el consumo, porque somos mayoristas, pero si esto se traslada a una realidad concreta donde hay un usuario que hay una tarifa que no la puede pagar, la Defensoría tiene que estar al lado del ciudadano, más allá de inclusive de las legalidades del Estado, más allá de las legalidades del Estado, de las razones del Estado. Entonces, por supuesto que la Defensoría tiene mucho para decir en el marco de un Congreso de la democracia, porque es una institución de la democracia, y también en el marco de una mesa donde lo que se discuten son la defensa de los derechos humanos. Brevemente, hay una ley que autoriza a cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia de Santa Fe a interponer una queja. Esta queja, justamente, las características tienen que ver con la informalidad, la no justificación de la legalidad para darle curso. Tiene que ver con esta cuestión de que fui a un centro de salud y vi una respuesta no empática por parte de quien corresponde, ni que hablar de las violencias institucionales, algunas relacionadas con la policía, o también del sistema penitenciario, donde también la Defensoría es competente. Bueno, y se tramita mediante un mecanismo donde tenemos facultades de oficiar, de apersonarnos en los lugares donde pueda haber violaciones de derechos humanos. Además, se ha creado hace más de 30 años un centro de atención a la víctima con una mirada especial en perspectivas de género, pero que reconoce también la necesidad de actuar sobre otros colectivos como el de adultos mayores, el de las personas con discapacidad, todas con un reconocimiento constitucional en la reforma del 94, donde se le reconoce al legislador el derecho de dictar normas que atiendan a estos colectivos, también de los niñas, niños y adolescentes, que atiende particularmente el control a la Subsecretaría de la Niñez en este proceso donde hay que atender hay que prestarle especial atención, que es de que se dicta una medida excepcional hasta que se declara el estado de adoptabilidad. Ese momento el chico se institucionaliza en hogares o en sistema de personas que voluntariamente quieren tener a los chicos. Bueno, Defensoría de Niños y Adolescentes tiene, decíamos, el Centro de Atención a la Víctima, un centro de mediación, un tema que Gabriel Sabino trabaja y habla mucho, pero que tiene que ver con un tema central que planteaba Garrido, que es el tema de la violencia, esto de las formas de las violencias. Sin lugar a duda, para llegar a la violencia material, hoy hay una dificultad en resolver pacíficamente los conflictos. Si nosotros tomamos la matriz de homicidios, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, nos vamos a dar cuenta que hay un problema que hay que trabajar desde varios lugares, que es el problema interpersonal. El problema interpersonal. Digamos, la franja de los homicidios en los últimos años fueron chicos de 18, 25, 18, 30 años, ocupa casi el 60, 50, 60% de los homicidios en la provincia de Santa Fe. El uso de armas de fuego aparece también, el reciclaje de las armas, la reinserción de las armas de fuego, también es un tema que tiene que estar puesto en la agenda, y sé que Matías Garrido es un tema también que alguna vez ha hablado sobre estas cuestiones. Si no ponemos en el centro de la discusión algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, que un chico que está vendiendo droga
no es un victimario, sino una víctima y que necesita políticas públicas, que hay un delito ahí, del cual esa persona, como decíamos recién, es víctima. Quizás el abordaje de algunos temas que hoy están fuertemente instalados en la sociedad, que están relacionados con una percepción. Esto es absolutamente personal, pero tengo una percepción que los chicos le tienen miedo al futuro. Le tienen miedo al futuro, que el futuro no es un lugar donde uno quiere llegar. Es un lugar, es un no lugar. Y entonces, bueno, ahí es donde aparecen las diferentes herramientas que la Defensoría del Pueblo tiene que poner a disposición. Cada vez más la teoría del ombudsman, no en la Argentina, sino en el mundo, aparece desde un lugar no solamente cuando el derecho ya ha sido consumado, sino que a través de herramientas, de observatorios, de poder monitorear una gestión de gobierno con los elementos que una defensoría tiene, información que realmente es muy valiosa, para evitar que el derecho se consume efectivamente la violación de ese derecho. Después aparecen otro tipo de competencias que tiene la Defensoría del Pueblo. La violencia laboral aparece como un actor importante. Ustedes saben, la OIT, convenio 190, con recepción legislativa a nivel nacional, introduce el campo de la violencia laboral también en los espacios no estrictamente privados. Y bueno, y hay otras competencias que los legisladores y legisladoras nos han ido dando y que vamos a ir asumiendo en la medida que, bueno, se tomen las decisiones políticas y presupuestarias correspondientes. Lo importante, y yo quiero darle que continúe el uso de la palabra, en todo caso, si me lo permiten, con quien compartimos esta responsabilidad de conducir la Defensoría, que es el licenciado Gabriel Sabino, para decirle que estamos ante un momento complejo, un momento donde se han acelerado el uso de las tecnologías, donde estamos entregando toda una serie de información. Esto también es un tema que lo he escuchado hablar recurrentemente a Sabino. Hay que pensar en una ley de protección, un mecanismo de protección de datos en escenarios que de alguna manera nada va a ser totalmente igual, pero nada va a ser totalmente distinto. Entonces, en ese lugar nos tenemos que mover. Lo importante es que nos hagamos cargo de esos desafíos, de esas interpelaciones, porque pueden venir procesos que nos interpelen desde un lugar que estoy convencido que ninguno de las personas que forman parte de este panel, ni de todos los paneles de este congreso van a estar de acuerdo. Pero para esto tenemos que lograr esto, grandes acuerdos, pensar en nuevas agendas, no creer en el fundacionalismo en términos de derechos humanos y entender que toda esta historia y todo estos recorridos no nos pertenecen, sino que es parte de un recorrido que se han apropiado positivamente ciudadanos y ciudadanas de una sociedad que ya no es la misma, gracias a Dios, en algunos casos que no es la misma, pero que también tiene reclamos y interpelaciones de las cuales, de alguna manera, todos los que están en lugares de gestión pública, los que estamos en entes de control, nos tenemos que hacer cargo. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que primero un agradecimiento especial, Jorge, por la invitación, por estar siempre dispuesto a incorporar. Para nosotros es un placer y un honor poder estar presente en este congreso para contar nuestra experiencia. La verdad que es muy gratificante estar con quienes me han precedido en el uso de la palabra. Yo no estoy ejerciendo cargos de gestión, obviamente, tengo
la responsabilidad de tomar decisiones de índole por ahí políticas con respecto a las líneas de acción. No soy un experto académico en temas de derechos humanos, sí tengo el antecedente de ser abogado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que mencionó Matías Garrido al comienzo, que no tiene un nombre muy feliz, pero que es un órgano de control del Servicio Penitenciario Federal, quien lo dirige es Lito Muñolo actualmente. Y que, bueno, me ha tocado vivir y tomar esos informes que después se transforman en las publicaciones que se hacen para ver qué pasa adentro de la cárcel. Bueno, yo voy a contar brevemente la experiencia y poder hacer por ahí alguna reflexión final de lo que es el motivo o la dinámica que está teniendo este congreso. No me quiero extender, así que por favor, Jorge, vos avísame cuando más o menos sea intolerable el uso de la palabra. También, bueno, nosotros desde el 2017 hicimos un convenio con el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, mediante el cual la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Secretaría de Extensión, que tiene distintas líneas de acción en derechos humanos. Una de ellas es el Observatorio de Derechos Humanos, que está anclado en la Secretaría de Extensión, que es un órgano de monitoreo que tiene distintas líneas de trabajo, los derechos sociales y culturales, la línea de memoria, verdad y justicia, lo vinculado a violencia institucional, donde próximamente estamos por publicar un mapa georreferencial acerca de la investigación que hemos realizado en la ciudad de Córdoba con respecto a lo que también Matías describió al principio, y que también hago un breve paréntesis de la importancia de la posibilidad que no solamente la pandemia profundizó estos tipos de violencia estatal, imagínense lo que pasó adentro de la cárcel o en la cárcel con respecto a los derechos de las personas con la pandemia. Para lo cual también es muy importante como conclusión, y este es el pequeño aporte que hago, que también no existe el relativismo político que muchas veces se incurre en la Argentina, en esto de lo que se decía fundacional, de denunciar o no de acuerdo a quién está a cargo de la policía que comete ese error, quién es el responsable político de esas cosas, como un hecho muy importante también para poder avanzar en resolver, en visibilizar y que como sociedad tomemos conciencia de la importancia de acabar con estas prácticas. Bueno, les decía que entre otras de las líneas de acción tenemos lo que es la educación o los derechos humanos en contextos de encierro, para lo cual también hemos hecho este convenio que consta principalmente en poder no solamente capacitar en derechos humanos a las personas que están privadas de la libertad, sino también al servicio penitenciario, que consta también de personal técnico, que hay médicos, hay abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, y también, obviamente, los guardiacárceles, que también son parte de quienes reciben esta capacitación. El formato que ha tenido son tres líneas. La primera son conceptos generales de lo que son los derechos humanos. El segundo, hay un capítulo especial, porque inclusive se conviven con condenados dentro de la cárcel, de lo que fue el terrorismo del Estado y los crímenes de lesa humanidad. Y el tercero, que es lo que me parece muy importante a mí, es la posibilidad de que las cuestiones teóricas vinculadas específicamente a los derechos que le asisten a las personas privadas de la libertad, entender los trabajos prácticos para poder ejercer esos derechos, que va desde la importancia a lo mejor del artículo 140 de la ley 24660, que es la posibilidad de, por medio de la educación, poder obtener beneficios en cuanto a las fases de la condena de un sistema que tiene que ir con las tensiones que significa poder ingresar a la cárcel desde la universidad, con la impronta que tiene la universidad, que tiene que dotar eso,
la tensión que significa en un contexto donde, ante la menor medida, el concepto de seguridad o la pretendida seguridad en el sistema del manejo hacia adentro de la cárcel imposibilita muchas veces poder realizar el trabajo como nosotros quisiéramos. Sin embargo, hemos encontrado la forma de poder llevar adelante, entre otras cosas, porque parte del equipo de delegación de Córdoba de la Procuración Penitenciaria de la Nación es la que forma parte del Observatorio de Derechos Humanos de la universidad. Y realmente hemos obtenido estamos muy conformes, no estamos conformes, pero estamos contentos, o sea, siempre creemos que se puede mejorar. Tenemos un promedio, en 2017 capacitamos a 187 presos, en el 2018 a 195 y a 51 personas del servicio penitenciario. En 2019, si mal no recuerdo, me estoy acordando de memoria los números, a 197 presos y a 71 personas del servicio penitenciario. En el 2020 pasó lo que todo el mundo sabe que pasó, tuvimos muchísimas dificultades, obviamente hubo un cierre absoluto de la cárcel, después de mucho esfuerzo y de tratativas con el Ministerio, con el Servicio Penitenciario, pudimos incorporar una comunicación con todos los internos a través de una comunicación epistolar. Volvimos a poder ingresar cartas que nosotros, de parte del equipo del observatorio, escribió, de las cuales hicimos 3 entregas donde tuvimos más del 70% de respuesta, porque obviamente estaba la posibilidad de que puedan responder con requerimientos, con necesidad, porque una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que es muy importante cuando uno trabaja en contextos de encierro. Córdoba tiene 2 complejos carcelarios y 4 establecimientos penitenciarios, contando un 5.º establecimiento penitenciario, que es el EP3, que es de mujeres exclusivamente. Para no andar en cuestiones muy técnicas, los complejos carcelarios son básicamente varias cárceles dentro de una. Está Cruz del Eje, que es una localidad del noroeste de Córdoba, y está el complejo carcelario de Bower, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que cuenta con 4 módulos. O sea, sería, para simplificarlo, 4 cárceles dentro de una. Bueno, nosotros nos parecía muy importante poder tener, inclusive en el periodo donde hubo las restricciones, la imposibilidad de visitas, donde se interrumpió muchísimos de los aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas privadas de la libertad, de poder mantener esa comunicación, porque la continuidad es fundamental en un trabajo vinculado a trabajar con personas que están privadas de la libertad. Después, obviamente, eso derivó, nos entusiasmamos, pudimos concretar, ahora está por terminar la primer corte de una diplomatura de educación de derechos humanos para personas que forman parte de instituciones o trabajan en contextos de encierro, para saber que la verdad que hay docentes. Alcira Daroqui es una de las docentes, que fue directora de la carrera de Sociología de la UBA, que tiene muchísima experiencia en el trabajo y la educación en cárceles, y la verdad que nos ha puesto a reflexionar lo que se está viviendo, obviamente, en la cárcel, lo que está pasando como sociedad. Nosotros ayer, nosotros en la Secretaría de Extensión, como les decía, hay muchísimos programas que están vinculados a los derechos humanos. Tenemos un programa de personas mayores, que tiene que ver fundamentalmente con las personas que están afiliadas al PAMI, o sea que estamos hablando de un sector también vulnerable. Tenemos un programa de niñez y juventud, tenemos un programa que ha desarrollado, sobre todo en la pandemia, un apoyo juntamente con estudiantes de la universidad voluntarios, un apoyo escolar
virtual en un primer momento y ahora presencial en los sectores más vulnerables, donde también, ayer se mencionó, es necesario reflexionar acerca de la importancia de la conectividad y de la presencialidad para algunos sectores, porque precisamente lo que va a terminar o poniendo en tela de juicio los valores democráticos, la democracia como sistema de gobierno, que tan bien se dijo ahí, es la falta de expectativas que se mencionó en el panel que estuvimos ayer asistiendo, donde estaba Jorge y Luciana era moderadora, porque yo les aseguro que si uno pregunta a la mayoría de las personas si cree que sus hijos van a estar mejor en el futuro, yo les aseguro que la mayoría va a decir que no. Acá se mencionaba recién el miedo al futuro, y eso es algo que no pasaba en la Argentina. Nosotros, con todas las dificultades que teníamos, sabíamos que con esfuerzo, con trabajo y con la educación y la salud pública fundamentalmente, se podía vislumbrar un futuro mejor. Lo que quiero decir con esto, no voy a decir nada nuevo, que me parece que las universidades públicas, porque es lo que me toca, tienen que repensar muy fuertemente el rol que tienen en el futuro, inclusive como instituciones que tienen que consolidar un Estado democrático, porque en el futuro se ha dicho ayer que Latinoamérica es el continente más desigual que existe. Nosotros antes de la pandemia asistimos a situaciones complicadas en países hermanos, recuerden Ecuador, recuerden Chile, y yo creo que, y esto es a título personal obviamente, la Argentina tiene un colchón todavía por la tradición que tiene histórica en la educación pública y la salud pública, pero es un colchón cada vez más fino, no resiste la democracia estos niveles de desigualdad, y las universidades tienen que colaborar en la reconstrucción del tejido social en el cual se ha profundizado esa situación con la pandemia, pero que ya venía de antes. Obviamente, no puede suplantar deberes que son insustituibles del Estado, pero tiene que colaborar como institución a la posibilidad de repensarse también. Hoy no podemos solamente formar, obviamente hay investigación, hay extensión, pero la universidad tiene que llegar a más personas para que poder dotarlas de conocimientos, de trayectos, para que ellos puedan a través de eso mejorar su calidad de vida en un mundo súper vertiginoso, con cambios profundos, sobre todo también en el ámbito laboral. Pero estamos hablando de situaciones previas que tenemos que resolver, que son los niveles de pobreza, que según los últimos datos son alarmantes. Yo quiero, obviamente, después si hay alguna pregunta vinculada concretamente al proyecto, contamos con muchos, se hizo con una modalidad de taller muy participativa, había 2 capacitadores por comisión y había muchos estudiantes que fueron ayudantes, alumnos voluntarios que ahora cuando hemos retomado el 2021 todavía no nos autorizan a que puedan volver a entrar y obviamente también disminuyó en el 2021, hemos capacitado a 71 presos y a 23 agentes penitenciarios. Bueno, yo para terminar y agradeciendo nuevamente la posibilidad de poder contar nuestra experiencia, quiero dejar una brevísima reflexión con respecto a esto que decíamos de la universidad reformista, que cumplimos hace poco y festejamos en Córdoba los 100 años de la reforma universitaria, donde importó o significó, entre otras cosas, la posibilidad que sectores de la población que no tenían la posibilidad de ingresar a la educación superior pudieran acceder. La universidad de afuera hacia adentro abrió sus puertas, pero estamos hablando de 1918, los principios rectores de la reforma los tenemos que resignificar. Acá estamos con un compañero de muchos años, decimos que muchas veces cuando nos tocó ser militantes estudiantiles,
que los principios cuando chocan con la realidad se transforman en dogmas y los dogmas son todo lo contrario a lo que tiene que ser el espíritu de la reforma. Miren, el concepto de derechos humanos surge en 1948, no existía la perspectiva de género, las cuestiones vinculadas al ambiente. Entonces creemos que 103 años después la necesidad de la universidad es invertir las bisagras de esa puerta y abrirlas de adentro para afuera para que el conocimiento, la educación superior llegue a cada vez más personas. Hola a todas y todos. La verdad que lo escuchaba recién a Conrado y digo, una idea muy jaurechiana, ¿no? Cuando Jaureche decía, el colchón no tiene lana y existe en la medida que se crea colchón. Digo, el problema de hoy con esta disrupción, ¿no? de qué está pasando con la universidad pública, con la clase media, digo, que me trajo, lo dijiste y se me puso Arturo Jaureche en la cabeza. Pero bueno, la verdad que un gusto. Yo soy graduado de esta casa. Es más, estaba hablando y pensaba, digo, pensar que hace en el año 94 un grupo de estudiantes, que éramos estudiantes en aquella época, con pelo largo, habíamos armado los primeros congresos de ciencias políticas, que no es esto, eran congresos que estudiantes nos juntábamos sin importar el partido político, nos juntábamos, invitábamos a estudiantes de otros países que vengan y veíamos cómo salíamos y no lo hacíamos acá, sino que lo hacíamos en el rectorado y salía lo que salía. Digo, viéndolo casi 30 años después, decir, mirá dónde llegó una idea de unos chicos y chicas que decían, vamos a hacer un congreso, y bueno, vamos a hacer un congreso. Y así era, y cómo surgió. Digo, hoy 30 años, digo, hoy me encuentro acá desde funcionario, de un lugar más allá que yo hace 20 años que soy director, estoy como director en la Defensoría del Pueblo, después particularmente la circunstancia me dio que hoy con Jorge fuimos, la Asamblea Legislativa, fuimos propuestos a ser defensor adjunto primero, después como no hay titular, por ley asumimos la Defensoría del Pueblo con una visión más allá que, si lo vemos en el plano político, yo vengo de un pensamiento nacional popular, por así decir, o sea, del justicialismo, Jorge viene del radicalismo, y no quitó de que nos entendamos del primer día con un objetivo de conducir un instituto defensor de derechos ciudadanos, que no es poca cosa, digo. A partir de ahí empezamos a trabajar y al día de hoy nos encuentran Jorge en la región centro como director de la región centro, en la República Argentina, justamente los institutos de Defensoría del Pueblo, yo cumpliendo funciones, distintos roles a nivel internacional, en el Instituto Internacional de Ombudsman, en la Federación Internacional de Iberoamericana de Ombudsman, en el Instituto Latinoamericano de Ombudsman, y escuchaba a ustedes con cuando hablamos de derechos humanos, de acá hablamos, y hablamos de todo. Y nosotros como cientistas políticos, futuros cientistas políticos, tenemos que entender que lo que tenemos que perseguir es el valor público. ¿Y qué es el valor público? Como docente de políticas públicas, digo, yo reniego con el funcionario que no ve que tiene que perseguir el valor público. Luciana. Hola. No, si pueden enfocar a Sabino, que no lo vemos nosotros. Ajá, Con mejor. Jorge. Gracias. Bien, digo, pelear y luchar por el valor público, que no hace más que luchar por algo tan simple como hoy es la calidad de vida, ¿no? Nosotros tenemos que luchar por la calidad de vida. Y cuando le escuchaba a ustedes decir, ¿por qué se van nuestros hijos? Mi hijo está en España, el más grande mío está en España, y no lo entendí hace 4 años cuando se fue, y ahora cuando entiendo todo, hay una generación que ve, yo era la generación, luchemos acá, peleémosla acá, y hoy ves, ¿qué buscan? ¿Mejor calidad económica? No, mejor calidad de vida, que no tiene que ver con la cuestión económica solamente, tiene que ver con un montón de factores que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Hoy hablamos de derechos humanos y si pensamos en los primeros derechos humanos o primeros derechos civiles y políticos, tenemos que retrotraer a la Revolución Francesa. Digo, y ya estamos debatiendo la 4ª generación de derechos. Y los que me escuchan siempre, digo, nosotros como funcionarios estamos acostumbrados a poner la varita bien baja para cumplir los objetivos. Entonces, discutimos qué en Argentina hoy, los funcionarios. Y discutimos la asistencia, a lo mejor, del plato de comida, y seguimos con el plato de comida, y el asistencialismo, depende de qué es lo que es. Y digo, y el mundo, el ciberespacio, es otra generación que está en 4ª o 5ª dimensión. Y nosotros seguimos con lo básico. Y escuchamos y seguimos discutiendo lo básico, y el mundo pasa por otro lado. Digo, y para nosotros, cuando vamos a ser representantes de
otras instituciones, con otras realidades de otros países totalmente distintos. Yo siempre cuento, una vez estábamos en un Zoom, en la época de la pospandemia, y estaba un africano, no de africano, sí, no me acuerdo de qué país era, y estaba en la choza, con una notebook que se le cortaba, con la remera y un saco. Y yo decía, tiene una remera toda colorida y un saco. ¿Qué tendrá que ver el saco? Digo, si puso la remera. Y después me enteraba que para ellos el saco era como una cuestión de estatus. Digo, una locura. Y ahí hacemos mea culpa nosotros. ¿Qué hicimos durante estos 30 años? Funcionarios, lo que sea, que llegamos tarde. Y debatimos a través del rol discursivo. Y digo, estamos haciendo las cosas más. Estamos hablando, hoy escuchamos las cumbres de cambio climático. Sí, todo bien, bonito, pero vamos al que cayó la bomba nuclear y a partir de ahí empezaron a hablar con la segunda, la tercera generación de derecho y hoy estamos como descubriendo que es el cambio climático, las cuestiones de género. Nosotros en la provincia, la Defensoría del Pueblo, que Jorge bien explicaba, teníamos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe tiene 30 años. 30 años y fue la segunda en la Argentina, fue antecesora a la Defensoría del Pueblo con rango constitucional de la Nación. Por eso participamos de todos los organismos internacionales, porque a nivel mundial es muy reconocida la Defensoría del Pueblo por todo el trabajo que viene haciendo. Y muchas veces, hoy que Jorge mencionó, el que hoy firmamos el acta acuerdo de la OIT, justamente con esto de el acta número 90, donde se empieza a reconocer o a empezar a plantear, a trabajar el tema de la cuestión de violencia de género, maltrato laboral. Digo, pero estamos en el 2021 y nos ponemos contentos. Digo, yo me pongo triste, al menos, bueno, es el puntapié inicial de empezar a hacer algo, pero estamos en el 2001. Digo, 2021. Digo, y esto nos tendríamos que dar, y ahí es donde voy yo como funcionario, digo, tenemos que perseguir el valor público, tenemos que perseguir que cualquier cosa, hoy el mecanismo de la gobernanza inteligente, que le tenemos tanto miedo, o Jorge hacía referencia, digo, yo en un congreso de democracia, yo le tengo miedo al futuro de la democracia. Hoy con lo bueno que hizo la disrupción tecnológica hoy a través de algoritmos, nos perfilan y nos dicen qué debemos hacer, o nos brindan un montón de herramientas para el avance. Sin embargo, nosotros como organismo protector de derechos tenemos que abrir el paraguas y decir, che, a ver, ¿qué está pasando? Porque nos está pasando por encima. Argentina, en los informes de la CEPAL, estaba leyendo el otro día que Argentina es uno de los países que más dedo flojo tenemos, porque admitimos todo. Por tener una aplicación admitimos, y digo, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, ¿y qué hacemos? ¿Entregamos datos? ¿A quién? ¿Al otro argentino? No, a nivel mundial. O sea, no tenemos huella de dónde terminan nuestros datos. Y eso como funcionarios nos tienen que interpelar. Y a ustedes como estudiantes, como futuros profesionales, como profesionales, tienen que poner la varita alta, por más que sea una varita, antes hablamos de utopía, una varita alta, ¿por qué? Porque no va a tratar de forzarnos a pensar de otra forma. Digo, eso es lo único que siempre digo, tenemos que hacer el esfuerzo. Yo escuchaba todo el trabajo de las cárceles, nosotros acá en Santa Fe, desde el Centro de Asistencia a la Víctima, trabajábamos en monitoreo de cárcel, veía el observatorio, digo, bueno, listo, los observatorios son fantásticos. Como organismo de derechos humanos, ¿qué hacemos? Pensemos en el laboratorio, ya no pensemos en un observatorio, y pensemos en el laboratorio de Osmuman, donde a través del ensayo y error empezar a plantear todas estas prácticas que nos están avasallando. Digo, a lo mejor nos equivoquemos, pero al menos intentemos plantear qué es lo que está pasando. Digo, los observatorios son brillantes porque nos visibiliza el problema. Y eso es importante, porque nosotros también muchas veces ocultamos con funcionarios un montón de cuestiones en la sombra, tenemos un problema particular y lo vemos como una generalidad. Entonces, desde la academia analizamos la particularidad como si fuese generalidad. Digo, yo le planteaba a los mismos defensores, nosotros siempre nos basamos en cuestiones científicas. O ahora, a partir de las pandemias, descubrimos a los científicos. Digo, bueno, está buenísimo. También tenemos lo empírico. Y digo, nosotros como organismo defensor de derechos tenemos un dato que es fundamental, que es el dato institucional, que es el dato de la persona que tiene el problema, fue a la institución y dijo, tengo este problema. Y a partir de ahí lo evalúas totalmente distinto. Digo, una cuestión más humana, no solamente un dato frío, un número, digo. Y ese es el valor que nosotros le tenemos que empezar a dar como organismo de derecho y de derechos humanos. Y el derecho humano, creo yo, que nos trasvasa todo. Yo escucho a veces, hoy que está de moda los ODS, y sin embargo no cumplimos nunca
los otros derechos y hoy estamos pensando en los ODS y vamos con los ODS, digo, pero no terminamos con los otros derechos humanos que no lo cumplimos ni tuvimos la pauta o la voluntad de trabajarlo, retrabajarlo y cumplirlos. Digo, Argentina hoy habla de la huella de carbono y no lo vamos a cumplir nunca, no lo vamos a cumplir porque no están dadas las condiciones y no queremos y creo yo no tenemos la intencionalidad. Después discursivamente, y para eso los politólogos agarramos la guitarrita, digo, y vamos a justificar muchas veces cuestiones que sabemos que son injustificables, pero queda bien, vendemos un paper más, un libro y está todo bien. Digo, y cuando hablabas vos del tema de la universidad pública, yo soy muy crítico, yo me formé en la universidad pública, si no hubiese sido por la universidad pública jamás me hubiese recibido, porque no tenía, digo, a los jaurechianos, el colchón no tenía nada de lana en mi familia, por cuanto, gracias a Dios, soy graduado y estoy donde estoy por la universidad pública, pero siempre me di el debate ese de plantear que la universidad pública se tiene que replantear un montón de cuestiones, qué sé yo, desde la cuestión del presupuesto, cómo viene, y del insumo, no solamente del insumo que tenemos, sino qué valor agregado producimos. ¿Por qué? Porque nos quedan muchos en el camino, pero muchísimos, mucho más son los que quedan en el camino o se terminan recibiendo en una universidad privada que en la universidad pública. Digo, y eso se tiene que dar el replanteo también. Por eso hace al valor público, eso hace a un derecho, por así decirlo, un derecho humano, a un indicador que tiene que ver con algún derecho humano, decir, del acceso a la educación. Y hoy yo soy crítico con el tema educativo, digo, todo se basa desde la educación, pero no desde la educación nuestra formativa, desde nosotros. Tenemos que empezar a pensar todas las políticas desde el más chiquito, desde el que todavía no se escolarizó, o el que todavía los padres no se escolarizaron. Ese es el que va a cambiar. Digo, porque nosotros siempre ponemos la varita en estas circunstancias de decir el formado, o el académico, y le seguimos errando. Bajemos la mirada desde la academia a mirar qué está pasando con nuestros hijos. A partir de ahí, yo siempre pongo el ejemplo, nosotros como padres, yo tengo 4 hijos, y nos acostamos a dormir, y en la plena pandemia nos acostamos a dormir, nuestros hijos ¿qué quedaban? Quedaban en la virtualidad, en un mundo que nosotros como adultos y no nativo digital, seguía. Y ustedes como nativos digitales o pseudo nativos digitales tienen un mundo totalmente distinto, y lo cual los padres no controlábamos. Y ahí empieza todo el problema de la vulneración de derechos humanos. ¿Por qué? Por el grooming, por el phishing, por la utilización, el abuso, todo lo que se hacía a través de Internet. Y hoy estamos como diciendo, bueno, ahí está este problema, pero ¿qué hacemos nosotros para resolverlo? Por eso digo, ese es un debate que no nos toca a nosotros, le va a tocar a ustedes. El día de mañana, una de las cuestiones que se tiene que visibilizar mucho más en los ámbitos educativos, el tema de derechos humanos. Yo pasé toda mi carrera y derechos humanos, naranja. Yo hice análisis político, a lo mejor si iba por la vertiente de relación internacional, a lo mejor alguna materia tenía filtrada por ahí. Sé que está Hernán, que es uno de los promotores acá en la facultad de hacer cátedras paralelas de derechos humanos, digo. Siempre tenés que ir por la colateral, digo, y en realidad tenemos que ir por la raíz y dejar lo discursivo de lado. Digo, vamos, gracias a Dios, nos damos cuenta nosotros tarde. ¿Por qué? Pues ya estamos medio viejos. Pero digo, es un debate que nos tenemos que dar y debemos ser a lo mejor críticos, pero tal vez propositivamente. No crítico por la crítica misma, sino ser propositivo. Cuando hablaba antes, dijiste una frase del Estado colaborativo, algo por el estilo. Yo siempre en la discusión que tengo con mis alumnos digo, el Estado, la culpa siempre es del Estado, la culpa es del Estado. Digo, dejen de decir la culpa del Estado porque todos somos el Estado. Todos, saquemos las definiciones. El Estado somos todos. El que roba, el que mata, el que está preso, el carcelario. Todos somos el Estado y todos tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a la cómoda de decir la culpa es del Estado. ¿Quién es el Estado? No, diferenciemos que es quién gestiona ese Estado. El gobierno, o sea, empecemos a definir, pero si de nosotros de la academia, nosotros de funcionarios, siempre la culpa es del Estado, digo, estamos errando la visión. Por eso digo, estos congresos son lindos para hacer a veces un poco de disruptivo, romper, cambiar un poquito la forma o el lineamiento que nos dan muchas veces, el lineamiento académico, que tiene que ver, el lineamiento académico siempre tiene que ver con un origen político, por así decirlo, un político institucional que nos guía. Digo, este es el tema, darnos el debate y darnos la posibilidad, no solamente como funcionario, como profesional, desde lo público, de lo privado, de la academia, darnos el debate que nos tenemos que dar. Y no tener miedo. Digo, muchas veces es preferible
tirar la primera piedra y no quedarnos con ese, tendría que haberlo dicho, digo. A mí me pasaba como era alumno y me sentaba y digo, mira qué buena idea que tengo, pero no lo decía. Y después se iba todo y se diluía y digo, pero ¿por qué no lo dije? Digo, a veces es incentivar. Díganlo, si tienen idea, cada 30 ideas surge una genial, está estudiado esto, no lo digo yo. Ustedes produzcan o escriban 30 ideas y va a ver que una de esas a lo mejor lo salve, digo. Demos la posibilidad o la pauta de ser disruptivo en el mejor sentido, ser crítico, pero también propositivamente, digo. Critico, pero porque tengo una solución. No me critico, o es siempre lo que decíamos, criticamos siempre al que fue. Digo, critiquemos, pero critiquemos porque tenemos una solución hacia adelante. Así que eso es lo único que quiero decir. No sé, no tenía nada escrito. Estoy viendo este paper, que si me da una copia me lo llevo. Así que, porque trabajamos el tema de los observatorios en derechos, que estaba viendo, justamente es un tema que nosotros lo trabajamos. Así que, bueno, nada más, gracias. No, gracias a vos, Gabriel, un aplauso.